Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar lo que son vectores en R2. Eh, los vectores son matrices y por ser matrices cumplen con las mismas propiedades de las matrices. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que son vectores en R2. Un vector es un segmento dirigido, el cual tiene un punto inicial y un punto final, así como lo ven en la gráfica. Un vector en el plano es un par ordenado de números reales. Digamos que yo tendría este vector B igual a A, B. Eso es un par ordenado donde A y B son llamados las componentes de ese vector, componentes del vector. Como ejemplo podemos tomar el vector 1,2. Ese vector lo podemos ubicar en el plano de 2 dimensiones y me quedaría de la siguiente forma. Este es X, este es Y, aquí sería 1 para las X y 2 para la Y. Entonces el vector 1,2 viene dado de la siguiente forma. Listo. Bueno, ahí me quedó todo raro, vamos a escribirlo mejor. Algo así. Listo, entonces este sería el que yo estoy llamando al vector B, que es el vector 1, 2. A ver, en ocasiones un vector se escribe ubicándole a la letra B una flecha, o en ocasiones, si ustedes lo van a ver en los libros, de hecho en las diapositivas, el vector lo escribo en negrilla y eso me representa el vector. O sea, simplemente una letra así no me representa el vector. El vector se representa por medio de una flecha arriba o esa misma B en negrilla. Listo, entonces este vector B, que es el vector con componentes 1, 2. En ocasiones también se les llama elementos del vector. Lo mismo que hacíamos en matrices. Los elementos de esas matrices también eran llamados componentes. Bueno, y como vector 0 tenemos al vector 0,0, que es el vector 0. Ahora bien, vamos a estudiar lo que es la magnitud de un vector. En ocasiones se le llama magnitud, se le llama longitud o distancia. O sea, son tres formas de decir lo mismo. Entonces, digamos que yo quiero, bueno, entonces la magnitud de un vector, vamos a ver aquí, vamos a borrar aquí. Digamos, yo tengo el vector A, B. La magnitud de un vector se expresa así. Ya saben, en ocasiones, vamos a darle los tres nombres. En ocasiones se les llama magnitud, se le llama longitud o también se le puede llamar la norma del vector. Listo. La norma del vector. La norma del vector B con una doble flechita o con valor absoluto simplemente se denota como la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado más el segundo elemento elevado al cuadrado.
Entonces, digamos como ejemplo que yo quiero calcular la magnitud o la norma del vector 1, 1. O sea, yo quiero calcular la magnitud o la norma del vector 1, 2, perdón. Entonces, me quedaría como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso es lo mismo que decir raíz cuadrada de ¿quién? De 5. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo tengo el vector, vamos a darle otra letra, no siempre tiene que ser B. Vector U como raíz cuadrada de 2, 3. Entonces, la longitud o norma del vector U viene dado, ojo, cuando yo les escriba con esta doble flechita, estoy hablando igual que si estuviera hablando con solamente estas dos barras, perdón. Es lo mismo, ¿oyeron? Así que no vaya a decir, profe, cuando usted le pone, ¿por qué pone doble barra y después pone uno acá? Eso da igual. Listo, entonces eso es igual a la raíz cuadrada del primer elemento, que es raíz de 2 elevado al cuadrado, más el segundo elemento elevado al cuadrado. O sea, eso da raíz de ¿quién? De 2 más 9. Y eso da raíz de 11. Y esa es la longitud de ese vector. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hablar de la dirección de un vector. La dirección de un vector se define como el ángulo medido en radianes que forma el vector con el lado positivo del eje X, claro está. O sea, ¿cómo así? El vector, a ver, nosotros tenemos este vector, vamos a llamarle un vector B, que es este. Estos son los puntos, este es el vector B. Entonces, el ángulo que forma ese vector con el eje de las X, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a conocer como la dirección de ese vector. O sea, se define por medio de ese ángulo. ¿Estamos? Y ese ángulo está medido en pi radianes. Ahora, teniendo en cuenta eso, jóvenes,